tipo de problemas que se presenta en esta tanda de ejercicios del libro es que ya nos trae acá en los problemas presentes el uso de un concepto anterior que habíamos estudiado en cursos anteriores, que es la potencia. La potencia, según recordamos, es trabajo sobre tiempo, también es energía sobre tiempo, y como el calor es una forma de energía, entonces la potencia también puede ser calor sobre tiempo. Esto es aplicado, por ejemplo, a los calentadores eléctricos, también puede ser para la resistencia eléctrica de una ducha, etcétera. Cualquier otro dispositivo utilizado para, ya sea para proporcionar calor a un sistema dado o para extraer calor del sistema, como el caso de una heladera, por ejemplo, ¿sí? Las unidades de medida de la potencia, como calor tiene que estar en calorías y tiempo en segundos, tenemos una combinación que es calorías por segundo y el otro sería joules por segundo. A joules por segundo se le llama también watts y se representa con una letra W. La regla de conversión entre calorías por segundo y joules por segundo es que se multiplica en este sentido por 4,18 y viceversa se divide entre 4,18. En algunos casos y en algunos problemas el libro menciona un redondeo de 4,2 para una calorías el equivalente a 4,2 joules. En ese caso acá multiplicaríamos por 4,2. Este es el problema 517 de nuestro libro de Buongiorno. Veamos algunas estrategias para resolver los problemas. Generalmente las mayores dificultades se presentan por la cuestión de las unidades de medida. Entonces hay que mantener muy bien en claro las relaciones correspondientes entre las unidades de medida, o sea, cuáles son compatibles dentro de un problema. Todo eso mencionábamos en el último cuadro del video anterior. Bueno, veamos entonces, ¿cuántas calorías es la pregunta? ¿Qué es lo que se mide en calorías? El calor, entonces, lo que se nos está preguntando es la cantidad de calor. Son necesarias para calentar 200 litros de agua. Cuidado acá. Nosotros tenemos volumen de agua, 200 litros. Pero se nos da la información de que cada kilogramo de agua es también un litro. Entonces, 200 litros corresponde a una masa de 200 kilogramos. Luego tenemos la variación de temperatura que sufre esta muestra de agua, de 15 a 70 grados Celsius. Tenemos entonces la temperatura inicial y la temperatura final. Recuerden que la variación de temperatura ustedes ya lo pueden determinar en un cálculo auxiliar o simplemente desglosar la variación de temperatura en sus dos partes dentro de la ecuación. Enseguida veremos qué es lo que nos conviene en este caso. Ya tenemos el calor específico, una caloría gramos grados Celsius, y se nos pide la potencia. Bueno, nosotros podemos decidir trabajar con calorías, gramos y grados Celsius, o debemos trabajar con joules, kilogramos y grados Celsius. Pero el tiempo necesariamente debe estar en segundos, sea cual sea el sistema en el que vamos a trabajar. Para pasar nuestro tiempo a segundos, multiplicamos por 3600. Entonces tendríamos 10.800 segundos. Escribamos nuestra ecuación de calor porque sabemos que para calcular la potencia necesitamos primeramente la cantidad de calor. Entonces masa por calor específico, variación de temperatura, y aquí reemplazamos nuestros datos, determinamos el calor y luego vamos a la ecuación de potencia. Voy a trabajar en el sistema internacional. La masa estará en kilogramos, que en este caso es 200, pero para que mi calor específico esté compatible con kilogramos y con joules, entonces se multiplica por 4200, ya que menciona este redondeo. Recuerdan, en el video anterior habíamos hablado de que se multiplica por 4180, pero que si el libro pide redondear una caloría a 4,2 joules, entonces esto se vuelve 4200. Ok, entonces aquí voy a utilizar como calor específico 4200 y no 1. Y nuestra variación de temperatura, que es final menos inicial. Y de aquí calcularíamos ya la cantidad de calor. Reemplazando todos nuestros datos, tenemos un valor de 46,2 por 10 a la sexta
joules. Ese valor de nuestro calor colocamos aquí y dividimos entre nuestro tiempo. Y la potencia debe salir en joules por segundo, que es watts. Al reemplazar los datos de calor y tiempo tenemos una potencia de 4277,8 joules por segundo. Recuerden que joules por segundo también es watts. Generalmente, en muchos problemas se pide calcular la potencia en kilowatts. Cualquier cosa que esté así de forma, digamos, directa, sencilla y quieres pasarlo a kilo, se debe dividir entre 1000. En este caso, entonces, tendríamos una potencia de 4,27 kilowatts. Este es el problema 518 de nuestro libro de Buongiorno. Y dice, ¿cuántas calorías alimentarias debe ingerir diariamente un atleta sabiendo que sus actividades consumen 1 kilowatt? Hay que tener cuidado con las unidades de medida. Primeramente nos dice que sus actividades diarias consumen 1 kilowatt. Por la unidad de medida nos damos cuenta de que esto es potencia. Entonces mi potencia es 1 kilowatts. Sabemos que kilo es 1000, por lo tanto tenemos 1000 watts de potencia. Como la cantidad de energía que él necesita se pide en calorías, entonces nosotros sabemos que watts es joules por segundo y habíamos mencionado que para pasar de joules por segundo a calorías por segundo había que dividir entre 4,18. Pero como el libro pide este redondeo, entonces nosotros vamos a dividirlo entre 4. Entonces tendríamos 250 calorías por segundo en vez de joules por segundo. Esto es en cuanto a la potencia requerida por este atleta. Nos dice que el tiempo es de un día, porque dice diariamente. Un día, para pasar a segundos debemos multiplicar primero por 24 horas y luego cada hora tiene 3600 segundos. Entonces un día completo tiene 86.400 segundos. Veamos, escribo la ecuación de potencia, que es calor sobre tiempo o energía sobre tiempo. Luego la potencia pasaría multiplicando. Entonces, para calcular la cantidad de energía que requiere este atleta, multiplicamos la potencia por el tiempo. Esto nos da un resultado de 21,6 por 10 a la sexta calorías. Pero como se pide en kilocalorías, porque las calorías alimentarias son en realidad kilocalorías. Entonces habíamos mencionado también que cualquier cosa que esté así en un sistema normal, pero queremos pasarlo a kilo de esa misma unidad de medida, hay que dividir entre 1000. Entonces esto nos da un valor de 21.600 kilocalorías. Entonces, como este problema tiene muchas conversiones realizadas, eso es lo que de repente nos complica un poquito, pero es una cuestión de ir practicando mucho y tratar de tener destreza con el tema de las conversiones entre las diferentes unidades de medida. Como el problema 519 es un poco largo, no lo voy a copiar, pero sí quiero que lo tengan por favor enfrente y lo puedan comparar con este video. Y dice, el calor de combustión es la cantidad de calor que liberada al quemar una unidad de masa de un combustible. El calor de combustión del gas de cocina es de 6.000 kilocalorías por cada kilogramo. Esto significa que 1 kilogramo de ese gas es capaz de darle a lo que le querés calentar 6.000 kilocalorías de energía. Y la pregunta es aproximadamente ¿cuántos litros de agua a la temperatura de 20 pueden ser calentados hasta la temperatura de 100 con un balón de 13 kilogramos? Desprecie las pérdidas de calor. Bueno, entonces lo que yo necesito saber es si cada kilogramo de gas es capaz de dar esta energía. Entonces 13 kilogramos de gas, ¿cuánta energía podría darme? Es una regla de 3 simple directa. Sabemos que en este caso se multiplica en este sentido y se divide en este sentido. Realizando nuestra regla de 3 tenemos un valor de 78.000 kilocalorías, ya que kilocalorías es la incógnita. Pero voy a pasar a calorías simplemente. Para eso se multiplica por 1000. No confundan pasar de calorías a kilocalorías y de kilocalorías a calorías. Bueno, este resultado
es la cantidad de energía que me puede dar los 13 kilogramos de gas. Entonces voy a ver para qué sirve eso, o sea, para qué cantidad de agua va a servir eso. Entonces llevo ese valor, a la ecuación de calor. Lo que yo quiero saber es la cantidad de masa, el calor específico del agua es 1, el que va con esta unidad de medida de calor, y la variación de temperatura que deseamos que sufra es que vaya desde 20 hasta 100. Entonces 100 es el valor final y 20 es el valor inicial. Esto de acá puede pasar dividiendo a la cantidad de calor y de ahí obtenemos la masa. Bueno, despejando entonces obtenemos una masa de 975.000 gramos. Si quiero pasar a kilogramos, lo divido entre 1000. Y recordemos también que cada kilogramo de agua corresponde a un litro, lo que significa que esta masa corresponde a un volumen de 975 litros. Muchas gracias y ahora quiero que ustedes traten de repasar todos estos problemas e intentar terminar la tarea para poder presentarlo siempre en tiempo y forma.